Bueno, Nasa, contame qué te trajo a la consulta. Bueno, mirá, yo el año pasado, por Navidad, por diciembre, fuimos a ver a mi mamá eh, en auto, en un viaje, y fuimos en auto con mi hermana para hacer escala, ¿viste? Digamos, porque tranquilamente podemos haber tomado un avión, pero bueno, fuimos en auto para alargar el viaje porque nos gusta viajar. Y bueno, nos pasó una situación bastante chota, porque, digamos, íbamos en el carril y mi hermana que iba manejando se puso atrás de un camión y nada, por querer adelantarlo, no nos dimos cuenta y se venía un auto de frente y mi hermana amagó a tirarse a la banquina y nada, nos dimos vuelta, obviamente que estábamos con cinturón de seguridad, pero bueno, fue bastante heavy. Yo, bueno, no me acuerdo mucho después qué pasó, porque la verdad es que después lo que me contó mi cuñado es que llamaron, terminamos en un hospital cerca, no sé ni dónde chocamos, yo la verdad que nunca quise preguntar en qué parte chocamos, pero al parecer no estábamos muy lejos de Bahía. Eh, y bueno, y después desde ahí yo me di cuenta que realmente cambié un montón. Mi hermana se adaptó re bien, porque, digamos, de repente yo estaba en Bahía, es como que hay un borrón muy grande ahí, porque de repente yo estaba en Bahía y estaba intentando sobrevivir de alguna manera. Es como que, no sé cómo explicarte, pero tenía que hacer vida normal, necesariamente. Claro. Y nada, mi hermana, yo antes me encargaba mucho de mi sobrino encima, usaba mucho el auto de los chicos, me lo quedaba yo prácticamente. Si bien estaba a nombre de ellos, yo tenía la cédula y todo y yo me encargaba de mi sobrino, porque ellos trabajan todo el día en el hospital, ¿viste? Mi hermana es cocinera y mi cuñado es médico. Entonces, nada, de alguna manera yo tuve que dejar de usar el auto porque no me puedo subir. Eh, a veces, bueno, empecé a tener muchas pesadillas en relación al trauma, digamos. Es como que, no sé, no duermo bien, viste la sensación esa de que dormís pero no dormís, o sea, no descansás bien. Yo Sí. siempre me despierto a la mitad de la noche y la verdad que no la paso bien. Y nada, a veces estoy, no sé, tranquila en mi casa, ponele leyendo, porque yo estoy yendo a la universidad, y nada, no, de repente me acuerdo de esa situación y me empiezo a sentir mal automáticamente. Es como que me agarra, es como que vuelvo a vivir toda esa emoción intensa que viví cuando estábamos tiradas, ¿no? Es como muchas palpitaciones, como que me tengo que parar de la silla porque no lo puedo soportar, o sea, es como que me empiezo a caminar por la casa y tomar agua, intentar tranquilizarme, pero es como que de repente me siento muy sofocada y muy encerrada, ¿no? La verdad es que no lo puedo tolerar y Y, nada, situaciones de terribles. y a todo esto que te pasa, ¿vos se lo atribuís únicamente a aquel accidente que tuviste? Sí, porque antes no me pasaba eso, o sea, antes yo manejaba bien, yo me manejaba en auto, nada, yo iba hasta Macro a comprar, le traía a los chicos la comida, me encargaba de mi sobrino porque ellos no podían, yo iba a la universidad, o sea, yo dependía del auto básicamente. Y ahora no me puedo ni ver, no puedo ni siquiera, no sé, a veces no puedo ni pasar por el centro porque las bocinas y el hecho de que haya mucho tráfico y esas cosas siento que no sé, me van a atropellar de la nada o cosas así, entonces no puedo ni pensarlo en eso. Sea, no solamente te da miedo subirte a un auto, sino que en general los autos te generan ese malestar. Y pensar en esa situación, ponerle, pensar que no sé, al día siguiente tengo que pasar por el centro, me pone muy ansiosa. O sea, el día anterior, toda la noche estoy pensando, mañana voy a tener que hacer eso y me voy a tener que cuidar y espero que no me vaya a pasar nada. O no sé, también me genera mucho miedo que a alguien cercano a mí le pase algo parecido, ¿entendés? Que mi mamá pueda llegar a morir por manejar, porque encima es una persona grande y que incluso, no sé, no tiene los mismos reflejos
que cualquiera de nosotros. Entonces, todas esas cosas me ponen muy mal. Y todo esto que te pasa a partir del accidente inmediatamente después o pasó tiempo hasta que empezaste a notar todos estos síntomas? No, no, enseguida después del accidente. Lo que pasa es que no, mi hermana como se recuperó tan rápido, yo pensé que me iba a pasar Claro. lo mismo. Pero por eso recién ahora estoy consultando porque pensé que se me iba a pasar, pero la verdad es que estoy cada vez peor y ya no puedo. Entonces, no intentaste solucionarlo antes. Esta es la primera vez que intentás generar alguna solución. Mm. Claro, sí, por el lado del tratamiento sí. Por ahí lo único que intento es, no sé, yo hablé con mi hermana y le dije que intentemos no hablar de esto. O sea, les dije explícitamente que no me mencionen el tema porque me pongo muy mal. De hecho, tener que venir hasta acá y tener que contarlo también que casi que no vengo, te digo la verdad. Entonces, por eso. Y bueno, y contame qué buscas con la terapia o qué expectativas tenés con respecto a la terapia. Y la verdad que yo quiero volver a mi vida de antes. O sea, quiero volver a depender del auto, quiero poder manejarme con facilidad, no sé, quiero ir a buscar a mis amigas, porque antes las llevaba y las traía, salíamos y yo me encargaba de eso, ahora no puedo ni hacer eso, tengo que manejar todo el tiempo caminando y a veces los tiempos no me dan, porque estoy muy justa también, los Claro. lugares no me quedan cerca. Entonces nada, quiero volver a mi vida de antes y volver a hacer las cosas que hacía antes con mi sobrino también, volver a viajar. ¿Vos acá en Bahía vivís con tu hermana y con tus sobrinos o tenés a alguien más? ¿Cuál, Eh, cuál es? O sea, ¿con qué personas contás o cómo es tu familia? sí, no, acá solamente tengo a mi hermana, a mi sobrino y a mi cuñado, y después a mis amigos. Mi mamá después vive allá en Comodoro, y no, nada más. ¿Y qué expectativas tenés con respecto al tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo pensás que te va a llevar esto? Eh, y no sé, lo que pasa es que yo lo necesito lo antes posible, porque quiero recuperar mi vida, Claro. porque si no, necesito salir, hacer cosas, y la verdad es que no puedo estar así todo el tiempo preocupada por esto. Entonces, mientras sea lo antes posible, mejor. Yo supongo que con un mes, no sé, mi hermana se recuperó tan rápido que yo creo que con un mes ya estoy. Está bien. Bueno, Nasa, la verdad es que comprendo perfectamente todo esto que estás viviendo. Me parece que atravesaste una situación de un impacto muy fuerte, una situación muy, muy estresante. Así que entiendo que estás pasando por un malestar muy profundo y que todo esto obviamente está afectando a tu vida cotidiana, con todo esto que me estabas diciendo, que tenías problemas con respecto al sueño, que no te podías subir a un auto, que incluso te generaba nervios o que te generaba ansiedad ir al centro, el miedo a empezar a tus seres queridos. Creo que todo esto te está generando muchos problemas en lo que es tu vida cotidiana. Así que me parece muy bien que hayas venido porque esto obviamente tiene solución, pero bueno, más que nada quería que entiendas que obviamente comprendo todo este malestar que estás atravesando. Me parece que lo que estás atravesando es un trastorno de estrés postraumático que se generó a partir de este accidente que me contaste, que ya pasó casi un año y que todavía Mm. no pudiste superarlo o que te quedaron ciertos pensamientos o ciertas creencias ansiosas que dieron lugar a este trastorno. En primer lugar, me parece importante comentarte que todas las personas sentimos ansiedad o sentimos miedo ante ciertas situaciones amenazantes. Incluso el miedo y la ansiedad pueden ser adaptativos mientras no sean intensos o no sean prolongados. El miedo es una emoción básica primaria que tienen todos los seres humanos frente a una situación amenazante y que justamente nos avisa de una amenaza y que nos avisa de una necesidad de defensa. Mientras que la ansiedad es una emoción secundaria que se genera a partir de la situación del miedo, donde lo que yo intento es anticiparme a una situación que considero que va a ser terrible para mi bienestar. Esto de anticiparme porque creo que lo voy a poder controlar de una mejor manera aquella situación, que es mucho esto que me contabas, que pensabas antes de ir al centro y todas estas cuestiones. Lo que busca la Mm. ansiedad es generar un control para tener una sensación de seguridad, sin embargo, este control no es más que una ilusión. Probablemente Ujú. vos ya antes hayas vivido situaciones de miedo, situaciones de ansiedad,
pero que no fueron una vivencia catastrófica, porque justamente no le diste una valoración sesgada y tampoco le diste una valoración dramática, por lo tanto, afrontaste aquella situación y el miedo pasó. Todo esto lo que quiere decir es que claramente tenés los recursos para poder afrontar todas estas situaciones ansiosas o estas situaciones amenazantes. Pero bueno, a ver, ¿por qué se desatan todas estas reacciones? Cualquier persona cuando vive una situación de miedo o cuando vive una situación como amenazante, despierta la emoción del miedo. Esto es natural y esto es esperable. El tema es que a vos te genera miedo una situación que objetivamente no es peligrosa o no resulta amenazante. Cuando significás una situación como amenazante, toda tu atención se va a centrar en aquella amenaza y se va a centrar en aquellos pensamientos automáticos que generan miedo. Este es el primer momento, esta es la valoración primaria. Entonces, hay una sensación de malestar que es entendible, pero la valoración que vos le das a aquella situación no es la adecuada. Una vez que se desató todo este programa del miedo, ahí se prende el programa de la ansiedad, donde justamente se activan todos estos sistemas de la ansiedad porque estoy percibiendo que hay un peligro al que tengo que enfrentar. Y todos estos síntomas de la ansiedad se van a dar en lo psicológico, en lo cognitivo, en lo emocional y en lo conductual. Entonces, del miedo vamos a pasar a una revalorización secundaria de aquella situación, que es lo que provoca la ansiedad y que es esta sensación de vulnerabilidad. Es esta sensación de desprotección, de que no puedo enfrentar aquella situación porque no tengo los recursos para enfrentarla, y todo esto probablemente genere ciertos sentimientos de inseguridad, de incontrolabilidad, todo esto que vos me contabas que te generaba al ir al centro, a estar en un auto, al pensar en aquella situación. Son todas estas señales de que no voy a poder enfrentar aquella situación. Y lo que pasa, generalmente lo que hacen todas las personas ansiosas frente a esta situación es que justamente buscan señales de seguridad. El tema es que todas estas señales son desadaptativas, porque frenan la ansiedad, pero en realidad están reforzando aquel síntoma. ¿Por qué? Porque la seguridad la estás poniendo en una persona o en un objeto y no estás poniendo la seguridad en vos misma. También se refuerza el síntoma con esto que vos me estabas diciendo de que evitás todas aquellas situaciones. Y justamente en esa terapia con lo que trabajamos es en poder reforzar todos los recursos que vos tenés para enfrentar aquella situación y también reforzar la seguridad que vos pensás que no tenés, pero en realidad la tenés, de justamente poder enfrentar aquella situación y que no hay necesidad de huir, porque justamente huir lo que hace es reforzar el síntoma. Entonces, el objetivo principal de esta terapia va a ser apagar el programa de la ansiedad mediante ciertas técnicas que permitan superar o que permitan contrarrestar el miedo a la ansiedad. Es justamente esto de permanecer en la situación y poder darle una nueva revalorización a aquella situación. El objetivo no va a ser eliminar completamente la ansiedad, sino justamente ayudarte a que puedas desarrollar una serie de recursos para poder apagar el miedo en aquel momento en el que éste interviene. Entonces, la idea a su vez es ayudarte a poder desarrollar una actitud de aceptación con respecto a la ansiedad. Es esto de, bueno, acepto lo que me está pasando, acepto que en mi cuerpo están pasando ciertas cosas debido a mis pensamientos, entonces no intento evitar aquella situación, sino que justamente lo acepto. Cuando una persona empieza a mejorar todo esto y empieza a ser consciente de todas sus valoraciones, es ahí cuando el programa de la ansiedad comienza a apagarse. Por lo tanto, para que esto sea posible, es necesario que puedas empezar a manejar un poco tu propio pensamiento. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría que para la próxima sesión podamos hacer un autorregistro de la última vez que eso te pasó. El autorregistro es prácticamente que puedas registrar qué sentiste la última vez que te pasó, en qué situación estabas, qué emociones o qué pensamientos surgieron en aquel momento, también qué conductas surgieron en aquella situación, que todo aquello lo registres para la próxima sesión. Justamente esta es una terapia que es bastante activa, tanto por parte del terapeuta como por parte del paciente, entonces todas estas actividades de intersesión van a ser bastante usuales y bastante necesarias durante todo el proceso. Después, a lo largo de la terapia también vamos a trabajar un poco con lo que ya te estuve diciendo, con estas creencias o estos pensamientos ansiosos, vamos a intentar modificarlos. Es bastante importante que te empieces a poder
repreguntar estas cuestiones de si estoy exagerando con la gravedad de esta situación, si realmente estoy subestimando mi propia capacidad para poder afrontar esta situación, y también empezar a pensar cuál es el costo-beneficio de, por ejemplo, no ir al centro, no subirte al auto, todas estas cuestiones que claramente te están afectando en tu vida. Y bueno, y por último, como otra de las técnicas que te voy a ir comentando, también vamos a un poco a intervenir sobre estas conductas de evitación que tenés, esto de no subirte al auto, no ir al centro, no hacer un montón de cosas, vamos a intentar trabajar sobre eso mediante algunas técnicas de exposición gradual y repetida, que justamente es una exposición a aquellas situaciones que te provocan ansiedad, que serían en este caso todo aquello que tenga cierta relación con un vehículo. Pero bueno, va a ser un proceso largo y obviamente vamos a respetar todos tus tiempos, pero bueno, es importante que sepas que todo esto se puede superar y que esta terapia se basa más que nada en poder cambiar un poco tu estilo de vida y cambiar un poco estos pensamientos o estas creencias ansiosas que tenés. Es poder tomar una nueva perspectiva con respecto a tu estilo de vida y con respecto a todos estos pensamientos, es manejar tus pensamientos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión y vamos a arrancar con esto del autorregistro. Bueno, dale. Gracias.